95.9 FM. Hoy 15 de agosto, fecha memorable en la historia patria, contemporánea y de nuestra república. 15 de agosto, fecha de referéndum ratificatorio en la heroica batalla de Santa Inés librada por el pueblo venezolano y a cuya cabeza el liderazgo estuvo el comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías. Les doy la bienvenida a nuestro programa número 2, El Mundo del Trabajo, en el marco del empoderamiento y de la clase obrera venezolana y mundial en proceso de construcción del socialismo. Las gracias a nuestro camarada José Manuel Blanco en la dirección de Radio Miraflores, en los controles Armando Ramírez, en la producción del programa Indira Torregosa y Marbelis Mavares, del equipo de gestión comunicacional de nuestro Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. ¿Por dónde nos pueden sintonizar, Indira? Bueno, muy buenos días, bienvenidos todos y todas, señores usuarios y usuarias de Radio Miraflores, la voz de la verdad, en su programa número 2 del ministro Néstor Valentino Valles, El Mundo del Trabajo. Nos pueden sintonizar a través de los diales Caracas 95.9 FM, Activa 104.5, en la cuenta Twitter de Radio Miraflores, la voz de la verdad, FM, @FM Miraflores. También nos pueden sintonizar por YouTube este programa. Si las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharlo ahorita en la mañana, lo pueden en la tarde sintonizar a través de la red social YouTube y ahí es que estará grabado este programa. Los invitamos a escuchar también por www.radiomiraflores.net.b, que esto es un link, ministro, donde las personas... Hoy tenemos un tema y con este tema a un invitado de lujo. Ya nos acompaña en la cabina de Radio Miraflores el camarada Héctor Constant Rosales, que pasaremos dentro de poco a presentarlo con los mayores detalles del caso. Tenemos un tema para lo cual hemos invitado a Héctor que es de actualidad. Recientemente, un hecho inusitado en la política exterior, en la diplomacia y en la unión e integración de los pueblos se produjo en nuestra América. La pretensión de expulsión de donde siempre debimos estar y estamos, que es Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur. Ya de esto, la violación al protocolo de Mercosur, de Ushuaia, y de otros procedimientos y protocolos que rodean este mecanismo de integración, nos encargaremos de analizarlo y comentarlo con nuestro amigo Héctor Constant. El trabajo en el siglo XXI. La década de los 90 nos encontró con un mundo en vértigo, derivado de la hegemonía neoliberal expresada en la llamada globalización económica, la cual representaba para ese momento un nuevo orden mundial caracterizado por la desregulación, la privatización, la flexibilización laboral, la tesis del Estado mínimo, la liberalización comercial y financiera a partir del denominado Consenso de Washington, el mismo que se haya sustentado en la ortodoxia neoclásica de un renovado conservadurismo y fundamentalismo de mercado. Los 90, Margaret Thatcher, el vaquero Ronald Reagan, América, nuestra América siempre pretendida como patio trasero del imperio norteamericano, y una integración como la que se plantearon en esa década de los 90, previo y después, una integración que vulneraba el contexto, el contrato social y que permitía que las corporaciones mundiales exigieran a los estados ceder su soberanía, desmantelar sus barreras arancelarias, desregularse financieramente y aperturar comercialmente bajo condiciones leoninas sus mercados. Por ello hoy, para analizar la declaración sociolaboral, un documento que tiene dos vidas. La primera de ellas, 1998, la primera declaración sociolaboral, casi arrebatada a los gobiernos neoliberales de entonces,
por los trabajadores en la calle, cuando clamaron aquella famosa consigna, derecho al derecho, reclamamos tener derecho al derecho, señaló la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur. Y la segunda declaración sociolaboral 2015 Brasilia, y firmada en el marco de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur por nuestro presidente Nicolás Maduro, por la presidenta legítima del Brasil Dilma Rousseff, por la siempre recordada y ahora en la pelea Cristina Fernández de Kirchner, y por el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, del Frente Amplio, y Horacio Cartes. Para analizar, para compartir con nosotros esto de la declaración sociolaboral, sus dos vidas. Actualmente esto es el comisionado para Asuntos Económicos de Mercosur del despacho del canciller y es nuestro coordinador nacional ante el Mercosur desde el año 2013. ¿Qué establece la declaración sociolaboral? Pero con el transcurso de los años y sobre todo con el movimiento sindical del Cono Sur, que es un movimiento sindical muy fuerte, empezaron a ponerse en evidencia un conjunto de reivindicaciones, un conjunto de temas que, aunque no fueron honrados hasta los años 2000 con la ola progresista de América Latina, sin embargo dejaban un marco jurídico y un marco normativo ya lo suficientemente explícito para garantizar los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, después de todos los debates que se dieron en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, pero también que se dieron, como tú lo dijiste, en la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, finalmente se logran concertar un conjunto de derechos que van desde la no discriminación hasta la promoción de la igualdad, hasta la eliminación del trabajo forzoso e incluso elementos que tienen que ver con, de una manera, una perspectiva absolutamente adecuada, con el tema de los trabajadores migrantes fronterizos y del trabajo infantil y de menores. Y eso es muy importante porque el Mercosur en ese momento daba un paso de vanguardia, fundamentalmente sus trabajadores, hacia temas que serían incorporados después en la agenda multilateral, fundamentalmente con los objetivos del milenio, y con la agenda 2020, que da cuenta de la necesidad de que los trabajadores, más allá de su nacionalidad, ¿verdad?, tengan derecho a ayuda, información, protección en el momento en que estén migrando, y que además los estados se vean comprometidos al establecimiento de procedimientos para garantizar la circulación de los trabajadores. ¿Qué suerte corren hoy estos derechos ante estados que han renunciado a políticas de varios años de inclusión social, de respeto a los derechos laborales, y podemos presenciar una actuación regresiva en estos derechos por parte de gobiernos como el gobierno de facto de Brasil y el gobierno de Macri en Argentina y del presidente Horacio Cartes en Paraguay, solo para citar tres de nuestro Mercosur, Héctor? Así es, por eso te decía yo que aunque esto fue pionero, esta declaración sociolaboral del Mercosur fue pionera, habrá que esperar hasta la llegada de la ola progresista con Néstor Kirchner, con Lula da Silva, con el propio Frente Amplio en Uruguay y obviamente con el comandante Hugo Chávez acá en Venezuela, para que se empezara a garantizar que la letra de este acuerdo sociolaboral pudiese cumplirse de una manera absolutamente prístina y que en todo caso hubiese un diálogo consciente y un diálogo lo suficientemente constructivo tanto con los empleadores como con los empleados, ¿no? Y en ese sentido el Estado pues hacía eco de sus responsabilidades, cosa que lamentablemente empezamos a revertir a partir del año 2015 con la llegada de Mauricio Macri en Argentina, momento en el cual hay una disminución latente de los compromisos del Estado hacia sus deudas sociales y hacia sus derechos y sus deberes en torno al trabajador, ¿verdad?, que tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros hemos llamado la desarticulación sociolaboral del Mercosur. Y hay una desarticulación que viene de la mano con una nueva tendencia de implementación del neoliberalismo, con una nueva tendencia de desregulación del mercado del trabajo y obviamente con una desprotección del trabajador que desafortunadamente vuelve a estar en una lógica y en un contexto de vacío normativo institucional para su protección y que no tiene el peso en la organización de integración, en este caso Mercosur,
para poder hacer valer sus derechos. Contingencia en materia de salud y seguridad laboral y de seguridad social, cuando se reduce el tiempo de descanso del trabajador durante la jornada, en fin, un conjunto de aspectos absolutamente regresivos y que tratan de echar por tierra banderas del movimiento de los trabajadores en nuestra América y en nuestro Mercosur. Estamos volviendo a la década de los 90, es muy lamentable. La unidad de apoyo, entre otras responsabilidades, tiene la articulación de todos los movimientos y organizaciones sociales del Mercosur con miras a fortalecer su participación en todos los espacios del Mercosur y garantizar además su participación en la Cumbre Social del Mercosur, que es una de las instituciones creadas por el Mercosur y que debe realizarse cada semestre, por norma, cada semestre, reuniendo de forma paralela a la reunión de presidentes a todas las organizaciones sociales para que la integración pueda tener esas dos caras fundamentales, que es la cara jurídica del Estado y la cara del rostro social de los movimientos y grupos sociales que hacen vida en cada uno de los estados. Bueno, déjame decirte que esa unidad de apoyo social no solo ha sido desarticulada, sino que quedó sin jefatura desde el año 2016. No se quiere nombrar un nuevo jefe y se ha decidido sacarla de la órbita del alto representante general para meterla en la Secretaría del Mercosur, que es un ente administrativo y no es un ente político, porque decidieron además, en ausencia de Venezuela, eliminar el alto representante general del Mercosur como cargo político dentro del Mercosur. Pero si esto no fuera suficiente, en la última cumbre ilegal del Mercosur que se celebró en Mendoza el pasado 5 de agosto, el viernes 5 de agosto, ¿verdad? En ese momento, imagínense ustedes que Argentina vino a poner como excusa que no estaban dadas las condiciones para que se celebrara la cumbre social en el Mercosur. Es decir, que por primera vez en 12 años no se celebraba la cumbre social del Mercosur por una petición del gobierno neoliberal de Argentina, que dijo de manera textual en una reunión que no estaban dadas las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que no estaban dadas? Que le tenían miedo a los movimientos sociales, que hubiesen ido a reclamar sus derechos, que hubiesen ido a, obviamente, dignificar su posición con relación a todas las malavidas denuncias que se han hecho contra Venezuela y que han generado pues toda esta traba para la dimensión social. Por eso te digo que hay una cantidad de elementos que desafortunadamente lo que están haciendo es malponiendo la integración social. De la ausencia del Estado, la minimización del Estado, un Estado enano en materia social y que dejara el libre albedrío del mercado, de la oferta y la demanda, la actuación de las corporaciones, de los agentes económicos privados. ¿Cuál fue, pon ese paréntesis para que sigas con eso que estás diciendo justamente? ¿Cuál fue la prioridad de esta presidencia pro tempore argentina que acaba de culminar? La negociación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Si tú lo pones desde el punto de vista comercial, tú puedes decir, bueno, son posiciones para que avance el comercio, son posiciones para que se garantice una mayor oportunidad. O sea, de nuevo, ¿no? El caballo de Troya de los TLC. Entonces lo que estamos hablando, no solo el caballo de Troya, sino que además, desde el punto de vista social, ¿cuál es la fortaleza económica del Mercosur? La mayoría de las grandes asociaciones sindicales del sur ha generado rechazo a estas negociaciones, que además se hacen con completo secreto y con completa distancia de lo que puede ser la opinión de los trabajadores, con lo cual se generan obviamente una cantidad de suspicacias y una cantidad de elementos indebidos en una negociación que no se sabe si está garantizando la desregulación del mercado sociolaboral. Pareciera ser la hora para una posición mucho más firme y una voz mucho más airada por parte de nuestra querida coordinadora central de centrales sindicales del Cono Sur y de las organizaciones, a levantar su voz en la Comisión Sociolaboral y reclamar respeto al contenido, a la esencia, al espíritu de la Declaración Sociolaboral, pero más allá de lo normativo, a tomar las calles, a marchar en función de aquella consigna. Derecho a tener derecho, reclaman los trabajadores y los pueblos en nuestra gran región americana y en nuestro Mercosur. Esta entrevista también la pueden ver en una nota de prensa en nuestra página web www.mppst.gov.be. Seguimos con Héctor Consta, a Pedro Gual, nuestra querida Pedro Gual. Héctor, venimos repasando temas muy importantes en el marco de la Declaración Sociolaboral, pero quisiera, sobre un tema que es muy recurrente y que tiene que ver mucho con el tipo de trabajo que se produce en nuestra región
y por supuesto en nuestra patria Venezuela, protegido por nuestra ley orgánica del trabajo y los trabajadores, que es el llamado empleo decente. En medio de esos pisos de protección que la OIT suele colocar, erradicación del trabajo infantil, trabajo forzoso, hay un tema que siempre aparece en todo y que tiene un centro especial en la declaración. Centro y motor de las propuestas de desarrollo en el Mercosur. Fortalecer al trabajo, tener un trabajo que rompa y venza la informalidad es fundamental para el modelo de desarrollo que nos planteemos como país y que nos planteemos como Mercosur. Empleo decente, no discriminación laboral en el Mercosur. Todos los avances que en materia laboral se estaban ya dando desde hace más de una década en América Latina, fundamentalmente en América del Sur y fundamentalmente en Venezuela, siendo que uno de los espacios pioneros en los cuales se ha establecido el derecho del trabajador y se ha garantizado que el trabajador pueda tener una participación creciente y protagónica en todo el espacio en el cual se desenvuelve, es Venezuela. Y por eso no nos queda ninguna duda que los ataques a Venezuela desde el año pasado, los ataques de Venezuela en general, pero muy específicamente en el Mercosur, han sido tan recurrentes, tan certeros y absolutamente antijurídicos e ilegales, que es lo que hay que ver. Responden a un plan integral. O sea, no es solo por el tema de que podamos caer mal porque tenemos un discurso distinto, no, es que ese discurso se traduce en una práctica y representa un modelo que no puede conjugarse con la nueva ideología que representan estos gobiernos de América del Sur. Nos acusan de, que han sido etiquetas ideológicas. Desde violador de los derechos humanos hasta incumplidores del Tratado de Adhesión de Venezuela al Mercosur y ahora violación supuesta de la cláusula democrática, es decir, una cantidad de falsos positivos que lo que buscan es desmontar el Mercosur que nosotros veníamos creando y malponer a Venezuela, pero malponer a Venezuela no por malponerlo, sino porque, insisto, representa un modelo distinto que no se conjuga ni permite que tenga ningún tipo de concatenación con los modelos que se están construyendo en el Cono Sur. Para señalar que se trataba de una operación de linchamiento internacional, de acoso y de asedio permanente sobre Venezuela por el solo hecho de pensar distinto, de plantearse derroteros para pueblos y pensar distinto en materia de desarrollo, de que hay un desarrollo para nuestros pueblos distinto al ordenado, al mandado por las corporaciones, por los agentes económicos. Así mismo. ¿Por qué lo hacen en Mercosur? Porque es el único espacio en el que ellos tienen mayoría. 3 de ellos, que son Brasil, Argentina y Paraguay, están absolutamente casados con esta casa. Y una mayoría conquistada de la manera como fue alcanzada. Como fue, además, absolutamente fraudulenta en el caso de Brasil, ¿no? Y fíjense que con Uruguay, es muy importante que esto quede en nuestras radioescuchas muy planteado en cada una de nuestras mentes. Con Uruguay, que inicialmente tuvo una posición ajustada a norma, que fue institucional, entregando a Venezuela el año pasado la presidencia pro tempore, garantizando que no hubiese una suspensión, etcétera, etcétera. Fíjense que nos enteramos hace apenas escasos 5 días por boca del mismo presidente, es decir, no fue ningún vocero, fue el mismo presidente, Tabaré Vázquez, que había sido sujeto a amenazas comerciales por parte del resto de los países del Mercosur y que temía un aislamiento de Uruguay si Uruguay no se prestaba a toda esa estrategia malsana. Es decir, que nosotros estamos en presencia de un forjamiento del derecho internacional, un forjamiento indebido de un falso positivo mediático para no solo desvirtuar el proceso de integración y respetar el derecho internacional, sino fundamentalmente malponer a la revolución bolivariana. Bien. Fíjate que sobre Mercosur no ha habido ni un pronunciamiento de ningún vocero aquí de oposición que diga se está atacando al país, porque esto no es un problema nada más de justicia, de dignidad. Atacaron a Timoteo Zambrano, cuando fijó una posición racional. Muy racional. Lo destruyeron. Lo destruyeron en las ruedas, porque es que además nosotros en el 90%, un poco más, hemos cumplido con las demandas. 93%. Es una declaración sociolaboral para derrotar el unilateralismo de las corporaciones transnacionales, cuya racionalidad económica dirigida a la concentración del capital orienta las acciones injerencistas que reclaman los monopolios y rechazan los pueblos. Detrás de esta injerencia, detrás de esta actitud persecutoria y de asedio a la patria, en el Mercosur están efectivamente esos poderes concentrados, poderes económicos, los grandes monopolios que se plantean nuevamente los TLC. El mundo del trabajo. Volvemos teniendo de fondo esta pieza de Ramiro Palombo, de Colombia, el autor de esta hermosísima pieza, esta proclama de unidad para todo nuestro continente, para toda la América liberada por el padre de la patria, Simón Bolívar.
tantos esfuerzos de pueblo, tantos esfuerzos de patria para tener la unidad. Seguimos pues este tema interesante, Mercosur, declaración sociolaboral y los últimos acontecimientos, Héctor Constant. Motivos para ser suspendidos en el Mercosur. Existen motivos válidos para la aplicación o invocatoria del protocolo de Ushuaia como se realizó recientemente en el marco del Mercosur. El año pasado ellos trataron de suspendernos bajo la lógica de que habíamos dejado de incorporar un conjunto de normas y que habíamos dejado de establecer un conjunto de tareas, lo cual es absolutamente falso. El único elemento para suspender legalmente un país es el protocolo de Ushuaia que tú dices cuando hay una ruptura del orden democrático. Como ellos saben que desde el punto de vista jurídico están perdidos, ¿verdad? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, ajustados al protocolo de Olivos, que es el protocolo que establece cómo se debe garantizar la correcta resolución de las controversias, interpusimos una demanda contra el resto de los estados partes. Venezuela interpuso una demanda el 30 de noviembre del año 2016 que actualmente se encuentra en una fase arbitral. Es decir, nosotros ahorita estamos en un arbitraje en el Mercosur que esos estados forajidos están negando. Pero nosotros, ajustados a normas, estamos siguiendo ese arbitraje. Y como ellos sabían que iban a perder ese arbitraje, entonces ahora recrudecen el ataque y dentro de una lógica internacional de malponer, insisto, a la revolución bolivariana, que viene por el lado obviamente de Estados Unidos, estas declaraciones de Trump, la declaración está de Lima, ¿verdad?, en la cual se hacía ver estos 12 países que supuestamente aquí había un elemento de contra la democracia, etcétera, procuran irse al protocolo de Ushuaia que dice que si hay una ruptura del orden democrático se puede suspender a un país. El único país suspendido legalmente del Mercosur en el año 2012 fue Paraguay, cuando hubo un golpe de estado contra el presidente Fernando Lugo. Aquí, como ustedes lo pueden ver, compatriotas, no hay ninguna ruptura del orden constitucional ni ninguna ruptura del orden democrático. Nosotros estamos ahorita con una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa por el voto popular y soberano de más de 8 millones de personas y que sesiona además de manera paralela a los poderes constituidos, es decir, que ni siquiera ha ido en contra de los poderes constituidos. Y todo eso ocurre para hacer ver que Venezuela justamente es un estado forajido. Fíjense que no solo no se cumple el tema de que en Venezuela no existió la ruptura del orden democrático, el consenso de todos los signatarios del Tratado de Ushuaia. Es decir, estamos hablando de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Bolivia, el 6 de agosto, publicó un comunicado donde decía que no había sido convocada para ninguna consulta ni ningún elemento asociado a la activación del protocolo de Ushuaia. Es decir, que ellos incluso se tomaron el atrevimiento, estos países, estos gobiernos forajidos, no vamos a atacar a los países, estos gobiernos forajidos, claro, se tomaron el atrevimiento de aplicar un supuesto protocolo sin ni siquiera haber consultado a todas sus partes. Es decir, que estamos en presencia, lo que quiero hacer ver, que estamos en presencia de un derecho internacional torcido, un derecho internacional a la medida que ellos están creando y que obviamente no es para nada un derecho internacional, sino un conjunto de elementos que lo que están haciendo es dividir la región y eso es lo más preocupante. La pirámide invertida, ruptura del hilo constitucional, del marco democrático, un país que se aproxima a su elección número 22. 22, así mismo. Con las elecciones de gobernadores y gobernadoras, Consejo Legislativo. De tal manera que estamos, repito, frente a un verdadero linchamiento, una operación de linchamiento internacional que tiene su epicentro en el Mercosur a través de una situación por accidente en la que los pueblos siguen vigilantes y siguen atentos al curso de los acontecimientos tanto en Brasil como en Argentina y en Paraguay. En estas condiciones es susceptible de ser invocada la declaración sociolaboral por parte de los actores sociales. Siempre. O sea, nosotros llamamos es decir, a la de los trabajadores fundamentalmente. En la cumbre ilegal de Mendoza se celebró una cumbre social espontánea, organizada por los propios movimientos sociales y organizaciones sociales, dentro de los cuales estaba el movimiento trabajador, para oponerse a esta nueva arremetida neoliberal del Mercosur en contra de Venezuela y en general a esta nueva composición ilegal del Mercosur mediante una suspensión ilegal en nuestro país, pero que además compone y se inscribe dentro de una lógica internacional y regional muy clara de volver a torpedear
nuestra unidad latinoamericano-caribeña que nosotros seguiremos defendiendo. Hay que llamar a todos, trabajadores, trabajadoras, indígenas, obreros, obreras, todos los cultores, en fin, todos los movimientos sociales, todos aquellos que sentimos a la patria grande en nuestras venas, para que presenten de manera solidaria y solícita su mensaje claro en contra de esta arremetida, que no es una arremetida nada más contra Venezuela, insisto, sino una arremetida contra la unidad latinoamericana caribeña que nosotros debemos seguir. Para que tengan un protagonismo en la construcción y reconstrucción del tejido orgánico que enfrente a los capitales especulativos concentradores de la riqueza. Capitales especulativos que endeudan las naciones, promueven la corrupción, y un Mercosur para que podamos concertar juntos, trabajadores, estados, gobiernos, pueblos, concertar políticas financieras, culturales, políticas, que sigan estrechando en la ternura, en la solidaridad, en la complementación a los pueblos de nuestra América, a los pueblos de nuestros héroes militares y civiles, a Latinoamérica de nuestros pueblos. Amigos y amigas del mundo, del Mercosur, trabajadores y trabajadoras, las puertas de la patria bolivariana están abiertas. Caracas tiene abierta su hospitalidad para cualquier encuentro que pretenda y que te plantee más bien invocar esta declaración sociolaboral que, como dijimos, en las calles, con banderas en alto, con consignas de derecho al derecho, de libertad y de un Mercosur contrario a los intereses de las corporaciones y las transnacionales, un Mercosur para los pueblos, para la integración, para la solidaridad, para el desarrollo humano, pueda seguir su derrotero inexorable, porque nuestro lugar siempre ha sido y será el sur de nuestro Mercosur, y en la lucha de nuestros pueblos en este mundo de trabajo, que gracias a Dios y a las luchas de los trabajadores y las trabajadoras a escala internacional, nunca renuncia a su emancipación, nunca renuncia a su liberación y a la construcción del socialismo. La recomendación bibliográfica es Ricardo Antúnez, Adiós al trabajo. Este es un ensayo sobre la metamorfosis del trabajo y el rol central del mundo del trabajo. Adiós al trabajo es un libro transparente desde su primer párrafo. Su objetivo es problematizar, polemizar e igualmente contestar a la tesis que defendían del fin de la centralidad del trabajo en el mundo capitalista contemporáneo. Es una tesis desde el movimiento de los trabajadores, inclusive troquistas. Ricardo estuvo vinculado a esta corriente internacional y nos propone esta bibliografía. Pero no podía faltar nuestra recomendación bibliográfica, y es la película de nuestro querido Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Película que es una crítica mordaz a la nocividad y a la alienación del proceso de producción capitalista, a las formas tayloristas, fordistas y toyotistas que enajenan, robotizan al trabajo, pero frente al cual siempre se levanta la voz de los trabajadores y de los trabajadores por un mundo del trabajo civilizatorio.